venir. Siempre estamos intentando planear alguna cosa, concluir otra, descubrir una tercera. No hay nada erróneo en ello. A fin de cuentas, así es como construimos y cambiamos el mundo. Pero forma parte de la experiencia de la vida el acto de la adoración. Parar de vez en cuando, salir de uno mismo, permanecer en silencio ante el universo. Arrodillarse en cuerpo y alma sin pedir, sin pensar, incluso sin agradecer nada. Simplemente vivir el amor silencioso que nos envuelve. En esos momentos, algunas lágrimas inesperadas, que no son de alegría ni de tristeza, pueden brotar. No te sorprendas, es un don. Esas lágrimas están lavando tu alma. Interesante, lindo. Sí. O sea, siempre yo lo que hago es le doy algún tipo de intención, y ayer pasó en la radio, los dos que leí que fueron bastante extraños, y este tercero está relacionado con el tema de detenerse un momento, permanecer en silencio, y del universo vendrán las respuestas. Nos van a limpiar, nos van a detener en un momento en que estamos permanentemente corriendo, que creo que es lo que en este momento estamos viviendo. Sí, a veces el tema es cómo puede llegar a asustarnos el estar en silencio y escucharnos, cuando generalmente nos generamos ruido para no pensar en, bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me gustaría hacer? Porque estamos cómodos en nuestra incomodidad, y y el cambio nos genera una resistencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la invitación es a dar ese salto y salir de esa zona de incomodidad. Y bueno, ¿y cómo es? Bueno, quizás primero escuchándose un poco, parando, tomándose esos 5 minutos por lo menos para decir, bueno, ¿qué es lo que siento? Me conecto conmigo mismo, con mi ser interior, con mi ser superior, y veo qué es todo lo que todas las posibilidades que se abren ante mí. Pero para eso tengo que poder parar, ¿no? Correcto. Sí, el detenerse es fundamental. Y ahí volvemos otra vez al tema del afuera. Uh-huh. Entonces nos dejamos llevar y seguimos dando vueltas en lo mismo y quejándonos y bueno, y estamos siempre en el mismo lugar, y pedimos que alguien venga y nos saque de ese lugar, cuando lo importante de lo que hablabas antes sobre Isis, del autoconocimiento, de la autoayuda, para de ahí desde ese como agujero negro surgir como el ave fénix. La noche negra del alma, negra, ¿no? Claro. Y bueno, pero la noche negra uno dice, uy, no, qué horror. No, porque a veces... La noche negra es ese momento de desesperación que uno tiene extrema, que básicamente es cuando uno dice, ya no puedo más, no aguanto más. Bueno, es dejar de luchar. Por eso es lo que yo siempre digo, cuando alguien te dice, no, porque lucho con esto, no porque esto, porque el sufrimiento, la lucha y qué sé yo. No, pero está bien. Es resistirme a mí misma. No, el momento oscuro, o sea, el punto de quiebre está dado cuando ya sigue luchando y no logra nada. Sí, y hay veces que la gente no. Bueno, no llega. Hay personas bueno, pero ese es justamente el momento que le llega a cada uno cuando se da cuenta. Sí. Pero por eso, a ver, el momento crítico donde uno empieza a prestar atención a cosas que antes no prestaba atención, a su propia persona especialmente, que en uno está todo, es justamente cuando llega un momento en que ya no puede explicar todo lo que está pasando alrededor. Claro, es un quiebre, pero quiebre final, donde ya en ese momento uno que dice, bueno, ya está, no puedo más. Cuando ya no puedo más, tras un largo proceso, lógicamente, no estamos hablando del día a día de cuando simplemente suelto algo, cuando estamos hablando de que una persona está tratando de mejorar y no puede, y sigue dando vuelta, y llega un momento y dice, bueno, ya está,
no puedo más, ya con esto largo todo. Bueno, ese momento es justamente el punto donde comienza el renacer. Claro, porque es el momento fantástico, como yo siempre digo, donde desde el punto de vista de la física cuántica es esa energía que te eleva. Tomás es como el rebote para resurgir y elevarte y decir, bueno... Yo no sé si es tomar energía por rebote, sino que me vacié. O sea, me di cuenta que mis actitudes hasta el momento no me dieron resultado, porque el ser humano, el Homo sapiens, es pensante. Entonces, que el pensamiento absorbe todo. Entonces empiezo a dar vuelta con mis pensamientos y como un ratón que está corriendo en su calecita, no me doy cuenta. Cuando ya mi mente llegó a un punto donde no sabe para dónde salir disparado, voy a usar una palabra convencional, ya me quiebro. Porque mi mente ya no encuentra más respuestas. Y ahí es donde me largo a llorar, y ahí ese punto de quiebre, ahí es donde realmente yo ya todo lo que he hecho hasta ese momento le perdí confianza, pero desde el punto de vista mental. En ese momento de quiebre, ¿qué le presto atención? Ahí hago un switch. Y ahí es donde vacié el vaso, que lo habrán escuchado, o el punto oscuro, el punto más negro del alma, y a partir de ahí empiezo a recobrar. ¿Pero por qué? Porque ya he hecho todo lo posible desde el punto de vista de que de los pensamientos, y ya mis pensamientos no me han sabido elevar de la situación que yo estaba. O sea, hay un punto de quiebre que se presenta. Pero en realidad, a veces yo creo que por ahí esto... Uno en la vorágine o venís viviendo de una forma y de golpe frenás y te das cuenta de que se te está pasando el tiempo y que van pasando los días, las semanas, ¿por qué los llegas meses. a eso? Pero yo no estoy, a ver, yo decía, bueno, pero ¿cómo es darte cuenta? El darte cuenta, eso es lo que yo digo. El darse cuenta a veces es un segundo. No, pero darte cuenta, pero ¿cómo te planteas darte cuenta? No te lo planteas. No, yo creo que es como que un el instante planteártelo donde es algo mental. Claro. Entonces, según mi sentir, no hay un planteamiento. ¿Cuándo vaciaste tu vaso? No, es un proceso. El vaciar el vaso. ¿Cuándo llegaste cuando llegaste para mí el yo te vaso? puedo hablar y... Pero discúlpame, me pregunte mal. ¿Cuándo rebalsó tu vaso? Esa es la pregunta que yo te haría. Bueno, rebalsar. ¿Cuándo rebalsó lo que tu vaso? pasa ¿Cuándo rebalsó es que no mi hay vaso? ahí volvés a la mente. Yo te puedo dar hasta casi saber... fechas exactas, mira. Mira. Yo, o sea que fue buena la pero pregunta. Eso es todo mental. Bueno, pero a partir de ese momento no sé si es cuando mental. dejas la mente. ¿Sí? Hay, a ver, probablemente yo te puedo dar, digamos, mi experiencia de vida, porque justamente a veces lo que escucho es, bueno, pero ¿cómo haces o cómo podés salir de una situación donde te sentís estancado, atrapado, con una depresión o con... Porque no estamos hablando de una situación económica o de una situación o de algo puntual. Muchas veces creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos fuertes donde sentimos esta sensación de como de caernos en un pozo. Correcto. Y no vemos esa luz como de esperanza al final del camino. Pensamos que siempre vamos a estar así y que no solamente que vamos a estar así, sino que cada vez vamos a estar peor y que la situación no va a cambiar y que realmente uno se siente como destruyéndose, desintegrándose. Bueno, esa es la caída. Y en esa desintegración, creo que ahí es donde, visto ya desde otro punto de vista, ahí cambiaste el punto te de vista. das cuenta que te estabas desarmando para poder armarte nuevamente. Estaba vaciando Entonces, el vaso. Dicen que nada, no podemos, si no tenemos enterradas nuestras raíces en lo más profundo de nuestro infierno, nuestro ser no puede llegar al cielo. Correcto. Y eso tiene que ver con que
tenemos que conocer hasta las partes más oscuras de nuestro ser, este arquetipo de la sombra de Jung. Aceptarlas. E integrarlas. Primero reconocerlas, saber que están, que no soy buena, amorosa y perfecta, que tengo muchas otras cuestiones. El punto de quiebre, pero, no nos vayamos pero del tema. En ese momento, yo creo que en el momento que sentiste que tocaste fondo y que ya no hay nada peor que te pueda pasar, bueno, ahí es donde el camino empieza cuesta arriba. Pero ese momento que vos estás, que vos decís. Ahí es donde justamente, como hablábamos de Isis, se necesita mucho amor, y no solamente amor propio, sino amor de alguien que te acompañe y de alguien que te quiera, que te va a hacer un poco más fácil esa escalada cuesta arriba, ese volver a armarse, pero armarse de una forma distinta, porque la forma en la que estabas antes no servía y por eso tuviste que desintegrarte. Es que no hace falta armarse de nada. Cuando entendemos eso, nos da mucho miedo la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está relacionada con un corazón abierto. Ahí es donde hay un punto muy importante para lo que, a mi sentir, es lo que le pasa al hombre. Entonces, la vulnerabilidad, el corazón abierto, por eso lo que hablábamos antes de la energía masculina y la femenina, juegan mucho con los arquetipos, y cuando nos damos cuenta que no hay nada mejor que nos pueda pasar que ser vulnerables, porque ahí abrimos el corazón, entonces ahí podemos tener empatía, podemos sentirnos, podemos darnos cuenta, podemos ver, y ahí se produce la sanación de la liberación de algo que nos parecía o nos hacía sentir que teníamos que armarnos, que teníamos que protegernos. Y pero eso no, es igual el amor. Armarnos no, yo no utilicé la palabra como un escudo, ¿no? No, ya porque sé, si no pero es como que uno se tiene que... no hay pedazos, como dijiste antes. No hay pedazos. Somos partes completas. Estamos completos. La dualidad nos separa, nos divide y nos hizo creer que hay partes, hay sectores, hay... Claro, hay una metáfora, te das cuenta que no es así. Hay una metáfora que los psicólogos usan mucho que tienen que ver con esto del huevito, pero el huevito como, una cáscara muy finita, ¿sí? O sea, como estos muros que a veces ponemos alrededor nuestro, con un interior líquido, ¿no? O sea, que si se rompe ese exterior es como que, ¿qué pasa? Se pierde todo. Entonces es este proceso de maduración que implicaría, cocinar el huevo y hacer un huevo duro. O frito, ponele, en sus distintas variantes culinarias. Pero que ese cascarón sea cada vez como una piel más finita, permeable y que termine desapareciendo para poder ponernos en contacto con el afuera, y que el afuera es nuestro adentro también, ¿sí? O sea, no quedarnos con él está afuera, yo soy yo, vos sos vos, no, somos uno, y a veces parece como difícil explicar o entender qué es esto de somos uno. Es que básicamente a todos nos pasa lo mismo, todos sentimos lo mismo y todos somos la misma cosa. Con los mismos sentimientos, con los mismos anhelos, con muchas cosas en común. Entonces, empezar a integrarnos y hacer como esta sinergia de cambio, que creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Uh-huh. O sea, de que todos podamos estar, o sea, si yo estoy mejor, implica que vos estás mejor también. O sea, porque lo que me pasa a mí, te pasa a vos. Y así empieza este efecto multiplicador
en toda la comunidad, en la sociedad, y bueno, y cada vez Sí, se va sí, es ampliando más. expandir desde el amor. Sí. Porque siempre estamos, digamos, irradiando algo. ¿Qué es lo que estamos irradiando? Sí, pero lo que yo veo que, me pongo una tercera posición, ¿no? Todo muy bonito lo que dicen, pero todo muy bonito lo que están diciendo, pero Vení ¿cómo como hago? cara de Sí, tengo que ser... El Tengo, ingeniero. de niño travieso. por eso, niño travieso es la palabra correcta. Sí. Porque tengo que tomar muy perfecto, pero desde el amor y todo eso, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago la Bueno, gente que me esté escuchando? tenés que, ¿Cómo hace la gente pero es me que, está ¿sabés qué escuchando? pasa? Acá no hay una técnica. La técnica la tiene cada uno dentro suyo. Eso es fundamental. Quien venga y te diga, porque si no ahí está el nene que está pidiendo que vengan y le solucionen. ¿Cómo hago? No, pregúntatelo a vos mismo cómo haces. Bueno, pero a ver. Porque hay una... Bueno, podés por ahí dar un ejemplo de qué es lo que haces vos. Y pues yo puedo decir qué es lo que hago yo desde mi lugar. No, Y pero cada ¿cuándo uno- fue el momento que vos te diste cuenta que tuviste que empezar a ver hacia adentro tuyo? Bueno, pero siempre. Donde casi pero se me va depende la de Estamos vida. cada hablando del uno. quiebre. Estamos hablando del Yo ahí, Ustedes te lo son- digo, de te lo cada digo uno. claramente, Pero donde casi yo se vuelvo me al va la punto vida, donde- dije, yo- bueno, pues yo vuelvo al punto ¿qué donde ustedes pasa se me acá? escaparon. Yo vuelvo al punto No, donde ustedes no, se me yo no me escaparon. escapo para No, nada. por Yo una estoy cuestión de acá, que se dispersan. Pero quiero volver a ese punto porque la gente que nos está escuchando, a ver, decir, perfecto, a ver, hay en este momento, por eso de ahí partimos todo esto de el cambio de punto de vista que tiene que tomar la sociedad, porque tenemos toda la emoción a flor de piel y eso está influyendo en el futuro, eso lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque toda esa vorágine energética no se queda en uno, sino que se integra al planeta completo como que somos uno. O sea, yo soy uno individualmente, pero soy uno colectivamente. Perfecto. Entonces esa vorágine energética que está a flor de piel, a ver, ¿cómo hago para empezar a que me sirva, que me sea útil, no que me perjudique, no repetir ciclos? ¿Cómo Bueno, llego pero a depende ese de punto uno. de quiebre? Depende de uno. Correcto. Claro, Ahí que está el punto. el ¿Cómo me proceso doy es personal, cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Pero Porque el depende de proceso uno. tal cual. Ese uno, cada uno, según, digamos, si hace o no hace el proceso y hacia dónde hace el proceso, entonces ahí es lo que va a expandir en la sociedad. Primero, ¿cómo pero me doy no cuenta? hay ¿Cómo me doy cuenta? ese uno, ¿Cómo ¿cómo me doy- se da cuenta? cómo se da cuenta? Y bueno, es lo que te dije recién. Cada uno tiene que preguntarse cuál es Bueno, es que su punto. El punto de ella es uno, el punto tuyo. No hay dos puntos yo creo iguales. igual, Clau, que en estos momentos lo que se está viendo muchísimo es el punto de quiebre como un momento de enfermedad. Bien. Me parece que Bueno, es pero no siempre no es a una todas. enfermedad Es un ejemplo. física. Claro, Es un ejemplo. No siempre no, es una física. yo lo doy como un ejemplo. Correcto. Y te lo puedo, y es algo que puedo decir desde mi lugar, desde mi vivencia, desde lo que observo. En los hospitales cada vez se están viendo más casos de enfermedades terminales o con pronósticos muy difíciles, como puede ser el cáncer, en niños, en adolescentes, en personas cada vez más jóvenes, donde a veces los pronósticos son muy malos, y bueno, y eso nos habla de que cada vez las cosas están como más acelerándose. No y hay están que darse cuenta. o sea, están en un sentido acelerándose, pero ahí hay otro tema. El tema que vos tocas de la enfermedad es una manifestación, como tantas otras manifestaciones, como son las emocionales, las depresiones. Bueno, pero a ver. Para un momentito. Porque si no hacemos una gran mezcolanza. Mira, sí, te puedo hacer pic. No. Lo que nosotros llamamos enfermedad es una de las fases que pertenecen a un sistema perfecto biológico de supervivencia, ¿sí? Entonces hay un punto, esto es un tema para desarrollar que se debería desarrollar mejor, pero hay un punto en lo que nosotros llamamos enfermedad, que es cuando vamos al médico y estamos con fiebre, con infección, con, digamos, hay un gran abanico de cosas, de síntomas, y en el plano físico realmente me hago un análisis, me hago un estudio, una radiografía, una placa, y el médico
en quien depositamos nuestro cuerpo físico, nos dice, uy, esto está todo mal, y al punto más álgido de un cáncer, ¿no? O, bueno, un tema coronario, en fin, ¿no? Pero eso pertenece a una fase donde nos está diciendo nuestro cuerpo físico, nos está golpeando ya a la puerta más que desesperadamente, flaca, mirá que estamos... A ver, ya es tarde, ¿no? ¿Por qué? No es tarde. A veces es un es llamado tarde. de atención y te aparece la permite... enfermedad, Te permite perdón. trabajarlo y darlo vuelta, ya cuando ¿no? aparece la enfermedad, No, ha porque... pasado un evento anterior. Sí, el evento anterior es el shock traumático que se produce, y por eso no quiero, es un tema para desarrollar. Bueno, a ver, yo de te voy a otra traducir manera, lo que quiere decir. Hay un punto en lo que el dijo cual Paula, cuando... lo que está diciendo Claudia, es que, a ver, cuando aparece ya o está en camino un diagnóstico de alguna enfermedad, sería muy interesante que la gente que nos está escuchando se plantee a partir de qué momento empezó a evolucionar Pero eso. ¿qué fue lo que me llevó a enfermarme? ¿no? Ahí hubo un conflicto emocional que puede ser de esta vida, que puede ser de otra vida, que se dispara y que produce un foco a nivel cerebral que después repercute, hablamos de la energía en algún órgano. Esto es sí, suena así en colegio biológico, un tema muy interesante. Sí, muy interesante, pero, pero que hay que desarrollarlo. Simple, que es lo que yo Sí. Bueno, entonces no existe en realidad la enfermedad, porque en ese momento en que se produce ese conflicto, nuestra biología dispara todo un procedimiento. A ver, serían acciones... Ese procedimiento en un momento se genera, o no se genera en realidad, se toma y se dice, está enfermo. Y puede ser que esté hay distintas fases, sí. hay que ver cuáles, no se puede hablar tan en general. Una palabra muy hay simple, está distintas, reaccionando. No, porque pudo haber estado reaccionando y ahora puede estar regenerando, puede estar solucionando una situación. Hay distintas etapas. Sin entrar en las etapas, sí, pero porque si no vamos a entrar nada. Seguro, si estaba Ariel nos daba un ejemplo tipo de partido de fútbol o de carrera de auto. Es muy simple, pero si justamente volvemos al tema de antes, si lo empezamos a seccionar y a dividir... Vos estás seccionando porque dijiste que hay varias etapas. Yo lo que quiero decir es muy simple. Por eso depende... Cuando la gente se da cuenta que hay una que ya aparece, yo lo que tengo que tratar de buscar... a veces cuando aparece no te das cuenta en ese momento. Tengo que tratar de buscar la causa emocional, que es el 95% de las enfermedades. Claro, vamos a ver, sin profundizar demasiado. Eso es lo que yo quiero decir, tal es cual. Simple. No, yo sé a lo que vos te estás refiriendo, Clau, pero en el momento que una persona va al médico y el médico le da un diagnóstico, bueno, si llegó a esa instancia, por lo menos en ese momento plantearse ¿qué pasó un poquito antes? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Qué hice yo para llegar a este punto? ¿Y qué es lo que debería modificar de mis actitudes para ser parte? Que me parece que es el pasito que le está faltando a la medicina, ¿no? Vamos a dejarlo así un poco, ¿no? De cómo se involucra el paciente en su proceso de sanación o en su proceso de curación. Exacto. ¿Cómo afecta su entorno? El entorno, pero partiendo de la persona, ¿no? O sea, bueno, porque más allá de las etapas de aceptación que pueda llegar a tener un diagnóstico que no nos guste, bueno, ¿cómo reacciono y cómo acciono activamente en el proceso de curación? Exacto. Dejo de lado todas las cosas que me llevaron a ese lugar, que me hicieron enfermarme, o las mantengo. Si las mantengo, tengo altas probabilidades. Charlo con gente que, por ejemplo, me dice, bueno, estoy en una situación compleja, y lo primero que yo pregunto, a ver, pero tiro 2, 3 preguntas muy simples, que a eso yo quería llegar. ¿Te peleaste con algún pariente? ¿Tenés problema en tu trabajo? ¿Estás problema con tu pareja? Pero es que muchas veces no es consciente de esa parte, son las primeras Horacio. partes.
Porque la parte de nueva medicina germánica no hace referencia a vidas pasadas, que es otro tema de biodecodificación. Sí, pero muchas veces no es consciente la persona de eso. El doctor Hammer hace referencia a la parte física propiamente dicha y al estrés que produjo. Estoy tomando esa parte. Entonces, veamos la parte biológica. La parte biológica, pura y exclusivamente, él no hace referencia a la herencia. Él divide los eventos en lo que son eventos fortuitos o traumáticos sin tomar carga, ni la repetición. Pero a ver, hagámoslo simple porque si no la gente que nos escucha... Lo que pasa es que yo insisto en que tenemos que dejar de dividir. Si seguimos dividiendo los eventos, como dijiste recién, volvemos a caer en el mismo punto. Para mí tenemos que empezar a unir, tenemos que empezar porque además también hay un tema y es el diagnóstico, y en el diagnóstico puede que el foco se haya iniciado en un determinado lugar y después se haya expandido y terminás teniendo síntomas por ahí de otra cosa y que no fue el foco principal, que es lo que se llama el tronco, ¿sí?, del conflicto, que se puede ir abriendo. Por eso no se puede generalizar, cada caso hay que tomarlo con mucha delicadeza, con muchísimo amor y estudiarlo. Yo no tomé ningún caso en particular. No, pero te estoy diciendo... No se está pudiendo hablar bajo ningún concepto. No, igual, No, pero esto creo que es algo que siempre hablamos con Clau, que muchas veces, hay gente que va a hacer a un médico o cualquier terapia complementaria y se habla como de una linealidad muy de causa y efecto. Porque, no sé, porque si a tu abuela tal cosa, vos ahora por eso tal otra, y me parece que ahí es donde hablamos de esta no linealidad, de estudiar a cada persona y a cada caso, porque todos van a ser distintos. Claro. Y además todo eso está unido a algo que es, por ejemplo, que hablamos también muchas veces con Paula, sobre los diccionarios, famosos diccionarios, o que vos consultás, me duele o tengo tal problema o tal enfermedad, entonces eso significa con una flechita tal cosa. Sí. Y no es así. Porque si bien todo en un punto es simple, y para mí la simplicidad lleva a la desconexión y al desamor, ¿sí? Ahí es donde yo encuentro el punto de simplicidad, el punto de unión de todo, que es cuando me desconecto de mí mismo, cuando no dialogo conmigo, cuando no me conozco. Entonces, sí, se empieza a abrir todo ese abanico, pero... decir que los problemas de hígado son por tal cosa, que los problemas de hueso son solamente por tal otra. O sea, si bien hay, y todos vemos en Facebook y en un montón de lugares donde, hay un resumen o un diccionario o un ABC, pueden empezar a hacer una guía como para dar un primer paso para después cuestionarse y seguir indagando, porque me parece que a veces es el temor a indagar y al ir más profundo, y cuanto más profundo vamos, es ahí donde vamos a encontrar las raíces. La simplicidad existe, por supuesto que existe, lo simple existe, pero existe en la desconexión con el corazón, en la desconexión conmigo mismo, y de ahí se empieza a abrir todo el resto. Pero lo más simple es eso, conocete, aceptar, como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Fíjate que volvemos otra vez a una civilización antigua. Esa es la simplicidad. Es que vos fíjate, ¿no? O sea, empezamos con Egipto, ahora retomo esta frase de uno de los oráculos más famosos de la antigua Grecia, y decía algo tan simple como conócete a ti mismo. O sea, es la única forma de conquistar el mundo, es conquistarse a sí mismo. Sí. Y estas son palabras de Buda, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos a un corte? Bueno, vamos a un corte. Muchas gracias. I'm gonna pick